ya de modo independiente. Entonces, al declararse la República Federal de Centroamérica, se crea un concepto de república para toda la región y las provincias que integraban la República Federal pasaron a llamarse estados. Por eso es que nosotros pasamos a tener el estado de Costa Rica desde 1824 en adelante. Y en su forma se mantuvo hasta 1848. La República para nosotros feneció, se acabó, se murió en 1838 por diversas razones, pero en el año 38 Nicaragua se había salido, Honduras se salió y nosotros también. Y no se salió en parte para nosotros porque nos generaba mucho gasto mantener las estructuras políticas de la República. Había que mantener el Senado, el Congreso, los diputados, el Poder Ejecutivo, la Corte Centroamericana y el Ejército, y eso generaba mucho gasto. Y por otro lado, habíamos tenido un problema importante de pérdida de tierras con Colombia. Cuando nos robaron la zona de Bocas del Toro, el ejército de Costa Rica no estaba en capacidad, ni el Estado de Costa Rica, de ir a defender eso en una batalla contra el ejército colombiano. Y si hubiéramos ido ahí, de pronto terminamos anexados también nosotros a Colombia, ¿verdad? Ni el ejército centroamericano tenía tampoco la capacidad de ir a defender esas tierras de Costa Rica. Entonces, frente a eso, terminamos saliéndonos y obviamente ahí se le dio un toque de muerte a la República. Cuando Morazán llegó a Costa Rica en 1842, trató de restablecer la República, pero murió con su muerte, digamos, ese esfuerzo. Y entonces ahí ya nosotros avanzamos ya hacia un gobierno republicano declarado en 30 de agosto de 1848, cuando la Asamblea Legislativa, que se llamaba Congreso, declara la Constitución de la República, y al día siguiente, el 31, el doctor José María Castro Madrid ratifica la declaración de República, que es la fecha, digamos, que se toma como la fecha de la declaración de la República de Costa Rica. Desde entonces formamos lo que se llama una república y tenemos al frente no un jefe de Estado, sino un presidente, ¿verdad?, de la República. Ese es más o menos el proceso de desarrollo de aquellos días de la independencia hasta la gestación de la República. Aquí... Momentos especiales de la República y de la independencia pueden tomarse muchos, entre otros la guerra de Ochomogo. Hay quienes sostienen que esa fue una fecha importante para definir la independencia. ¿Por qué? Porque estaba la parte de Cartago y la parte de San José peleando todavía esas cosas. Esa es una discusión. Es una discusión entre historiadores, digámoslo así. Que nos regalaron la independencia, pero no enfrentamientos. No hubo regalo de independencia. ¿Por qué? Porque una independencia, si se entiende que debe ser resultado de una guerra, ¿verdad?, y no de declaraciones como las que se dieron en Centroamérica, podría estar pensada y ligada a la existencia de una fuerza opresiva que hubiera que derrotar. Y en Centroamérica no hubo ningún ejército colonial que hubiera que derrotar. Entonces no hubo necesidad de desarrollar un ejército liberador, como sí sucedió en América del Sur. Mientras que en el área centroamericana de la Capitanía General de Guatemala, por las circunstancias, como venía evolucionando eso, venía dándose un proceso de resistencia a la autoridad virreinal de México, en México, que éramos nosotros parte de México, y que repercutió a la Capitanía General de Guatemala al punto de que a finales de agosto y principios de septiembre Chiapas declara su independencia, agregándose al movimiento libertador de México, que ya venía desde el 24 de febrero en alza hacia el movimiento liberador. Y ahí sí venía un ejército, pero es el ejército que se concentra en la lucha contra el imperio colonial en México. Nosotros, que éramos una provincia allí, éramos la capitanía marginal, para ponerlo de esa forma, no estábamos ahí enfrentando ni estábamos abonando al ejército de Iturbide para derrotar al imperio mexicano, al imperio colonial, sino que declarada la independencia de Chiapas y de la provincia de Chiapas, lo que hace es nada más abrir el boquete para que Guatemala haga lo mismo y nosotros reproduzcamos lo mismo, sin necesidad de sumarnos a una fuerza militar, aunque en Centroamérica, en Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala había habido luchas entre 1811 y 1821, algunas de ellas de características militares, pero que tampoco fueron fundamentales. ¿Por qué? Porque en ese proceso de independencia, cuando empiezan a concentrarse las fuerzas,
también las autoridades virreinales empiezan a mover parte de sus milicias, digamos, lo que estaban en estas regiones, hacia México. ¿Por qué? Porque en México estaba el virrey. Entonces había que ir a defender al virrey, al capitán general, ahí puede quedarse. Primero defendemos el virrey, si el virrey se mantiene todo lo demás. Ya. Entonces sacan gente de las milicias centroamericanas para llevárselas a México. Y en ese sentido se debilitó la resistencia militar en Centroamérica, lo que facilitó las declaraciones de independencia de toda la región sin volar tiros. ¿O acaso había necesidad de volar tiros para declarar la independencia? ¿Había como identidad costarricense, digamos? ¿O qué se dice de esa época? O sea, sí, claro. Desde 1750, va a poner esa fecha, en adelante, se empieza a hablar de los Costas Ricas. Ya hay una identidad regional de la población y se dice Costas Ricas. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante. Lo demás está definido por el carácter regional que se llama Costa Rica, pero la población empieza a ser reconocida como los Costas Ricas, así como una sola palabra, ¿verdad? Y entonces ya empieza a aparecer eso. Y Braulio Carrillo llamaba así también. Braulio Carrillo nos llamaba así también los costarricenses. Bueno, porque era parte de la herencia, digamos. Ya éramos costarricenses, obviamente, después de 1821, con más razón. Pero ya desde finales de la colonia, del siglo XVIII, ya había una identidad de pueblo Costa Rica. A Costa Ricas, los costarricenses hoy, los Costa Ricas de aquella época. Ya estábamos bien definidos en el territorio de Costa Rica, en los límites que tenía la provincia de Costa Rica. Yo creo que ese es el elemento importante. Y es un elemento que nos va a distinguir del resto. Porque los otros son nicaragüenses, hondureños, etcétera, toda la cosa que queramos, pero al mismo tiempo es un distintivo muy importante de cultura nacional en términos de la forma como nos vamos a empezar a organizar y a salir adelante después de la independencia. Más tranquilos, más pacíficos, con educadores al frente de gobiernos y no militares. O autoridades autoritarias, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Aquí tengo el acta de Guatemala, que esa sí fue firmada y juramentada y todo, el 15 de septiembre de 1821. En Guatemala. En Guatemala. Lea el número 4 del artículo, creo que es el número 4 el que dice que convoca al Congreso. A los diputados, que se nombren diputados. Bueno, aquí tengo un resumen que habíamos subido. Bueno, ahí tengo el 1, el 2, el 10, el 16 y el 17, que creo que fue... puse eso porque creo que eran como los más... No, pero vamos, el artículo 4 creo que es que ahorita no recuerdo de memoria, pero el artículo 4 dice que se invita a la convocatoria del Congreso y que para ese Congreso deben nombrarse diputados a razón de uno por cada 15,000 habitantes. ¿Verdad? Y dice que deben considerarse a los afrodescendientes ciudadanos para elegir su propio diputado. Entonces, ¿eso qué significa? Que el acta del 15 de septiembre está aboliendo la esclavitud en Centroamérica y está desarrollando la ciudadanía. ¿Lo tiene ahí? Sí, digamos, tengo acá, dice, sí, que el punto 4, que el número de diputados va a ser en proporción de 1 por cada 15,000 individuos sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. Ciudadanía, ese es el concepto más importante. ¿Por qué? Porque en la época colonial no éramos ciudadanos. ¿Qué éramos? Siervos del rey o vasallos del rey. Los ciudadanos son los hombres libres, con derechos y libertades. Son los que exalta el pacto social, son los que exaltan Rousseau, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, todos esos viejos. Y todo eso venía metiéndose aquí. Entonces, cuando el acta de Guatemala dice que se convoque a elegir diputados, ¿verdad? Y que se tome en cuenta en ciudadanía a los negros, es una cosa verdaderamente importante, porque casi nadie se fija en ese detalle de que el 15 de septiembre, en esa declaración de Guatemala, se abolió la esclavitud y se declaró la libertad de los negros. No fueron electos diputados, no fueron electos, bueno, no importa, pero ya estaba declarada. Y 3 años después, en 1824, el Congreso de Centroamérica declara la abolición de la esclavitud, pero ya estaba señalada en el acta de Guatemala cuando se dice que los negros pueden participar en elección como ciudadanos, ya no eran vasallos, ni siervos, ni esclavos.